video sobre los beneficios de esa ley de educación y ser presentados estos beneficios como una noticia independiente y no algo creado por el propio gobierno, los cuales fueron retransmitidos, entre otros, por la cadena de noticias Fox. Asimismo, el Washington Post confesó a finales de enero del 2005 que su columnista Maggie Gallagher, conocido por su defensa a ultranzas de la política de Bush, había recibido $21.500 para promover dicha política. Todos estos periodistas contratados, palangristas, fueron pagados por el gobierno de Bush dentro de una práctica ya común de propaganda negra, en la cual el señor Negroponte, el señor Otto Reich, quien encabezaba la Oficina de Diplomacia Pública, el señor Noriega, que es también de ese combo, conocen muy bien. Estamos seguros que este tipo de propaganda pagada, disfrazada de información objetiva, que en los últimos días lo hemos visto en una ola de agresiones de más de 45 artículos, tiene detrás una política de propaganda de la administración Bush, de la cual uno de sus principales puntales es el Miami Herald. Sobre todo el señor Phil Ganson y sus lacayos, sus réplicas locales como el Universal y el Nacional, sobre todo el Nacional. No se extrañen que más adelante consigamos los documentos, así como conseguimos los documentos. Una investigadora hizo públicos los documentos que revelaban las conexiones entre el National Endowment for Democracy, el USAID y los golpistas del golpe de abril, que descubramos que este señor Ganson o esos señores del Nacional están recibiendo fondos del gobierno de los Estados Unidos. No estamos haciendo una acusación directa, estamos haciendo una presunción que esperamos en algún momento sea aclarada, como seguramente, o como ha quedado aclarado, el rol de los Estados Unidos a través del Mercurio para desestabilizar el gobierno de Chile, o la gran campaña mediática durante más de 7 años que adelantaron en Centroamérica para desestabilizar el gobierno de Nicaragua y El Salvador. Acompañado de esta campaña, hay una serie de declaraciones de altos voceros de la administración Bush, entre ellos el señor Robert Zoellick. El señor Zoellick ya lo conocemos, nos hemos visto, señor Zoellick. Con el señor Zoellick trató el señor Zoellick de montarnos en esa trampa que se llama el ALCA. Les recuerdo que el señor Zoellick estuvo durante 4 años al frente de las negociaciones del ALCA. Ha fracasado estrepitosamente en esas negociaciones, estamos en el 2005 y el ALCA no es una realidad, dista muy lejos de ser una realidad. El señor Zoellick fue juramentado recientemente como subsecretario de Estado y en sus declaraciones el señor Zoellick enunció las líneas del discurso de la administración Bush hacia América Latina y sobre todo hacia el presidente Chávez. Asimismo, siguiendo la misma línea de Condoleezza Rice, quien dijo que el gobierno de Chávez era una fuerza negativa para la región, que amenazaba la democracia y que no se podía mantener indiferente a lo que Venezuela estaría haciendo. Seguido, tenemos también algo importante, volviendo a la cuestión de los medios, y me disculpan el salto. Tiene que ver con la cadena de noticias Fox, quien ha lanzado 3 documentales o 3 noticias, supuestamente de investigación, llamado El puño de hierro de Hugo Chávez. En la más servil línea de propaganda negra que la que ya hemos identificado y hemos descrito. En esos 3 artículos, en esas 3 notas, no se presenta ni un solo vocero del gobierno ni del proyecto bolivariano. Los voceros que se presentan son todos de Primero Justicia. Ningún vocero del gobierno bolivariano, y en base a esa interpretación y a esas fuentes que utiliza el señor Steve Harrigan en sus notas El puño de hierro de Hugo Chávez,
adelantan o ayuda a conformar un esquema de intimidación, de miedo, de guerra psicológica, de mostrar al gobierno de Hugo Chávez como un gobierno que es una amenaza hacia los Estados Unidos a fin de preparar el terreno que justifique una futura intervención. El Miami Herald, por ejemplo, y nos preocupa profundamente, es el primer medio que utiliza la palabra guerra. Chávez se está armando para la guerra contra los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir el Miami Herald con eso? Está buscando el Miami Herald meterle miedo a su población, decir que Hugo Chávez es un gobierno que amenaza la seguridad de los Estados Unidos para de esa manera justificar algún tipo de intervención en nuestro país. Ya hemos visto que el señor Negroponte lo ha hecho en el pasado, este nuevo zar de inteligencia, y tiene un amplio historial de este tipo de acciones. Les recomiendo, señores periodistas, y al pueblo venezolano en general, que revisen el historial del señor John Negroponte, quien ha sido nombrado Director Nacional de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos. Este señor tiene, por ejemplo, entre 1981 y el 1985, él operaba desde una base que se llamaba El Aguacate. En esta base se entrenaba a los contras y se entrenaba también a muchos de los torturadores y asesinos de los gobiernos militares del Cono Sur. En esta base militar se descubrió hace 3 años una fosa común con 185 cadáveres, 2 de ellos pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. El señor Negroponte ha sido acusado por el propio señor Leo Valladares, quien es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, quien fue el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, como el principal violador de los derechos humanos en Honduras, y lo acusó de saber el tipo de violaciones, torturas y asesinatos que se cometían en esa base. Eso en relación a las desapariciones y torturas entre 1979 y 1990. La señora Rigoberta Menchú ha también denunciado las políticas del gobierno estadounidense durante este periodo, durante el cual el señor Negroponte era embajador en Honduras. En mayo de 1982, la monja Leticia Bordes se acercó a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Guatemala, en Tegucigalpa, Honduras, para averiguar por la vida de 32 monjas salvadoreñas que se habían refugiado en Honduras luego del asesinato del obispo Monseñor Romero. Ella se entrevistó, de acuerdo al testimonio que da, se entrevistó con el señor Negroponte y este dijo que no sabía nada. Años más tarde, el señor Jack Deans, diplomático de los Estados Unidos, aseguró que las monjas habían sido secuestradas, violadas, torturadas y lanzadas vivas desde helicópteros con pleno conocimiento del señor Negroponte. El señor Negroponte tuvo también una participación clave en la ejecución de una estrategia encubierta, como les dije, a la Oficina de Diplomacia Pública, la cual fue cerrada por el propio Congreso de los Estados Unidos durante la era Reagan. De acuerdo a la señora Berta Oliva, del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras, dice que el señor Negroponte era el que decidía quién moría y quién vivía a raíz de la creación de los escuadrones de la muerte en ese país, a los cuales se les asocia a él directamente. Para dar más detalles, tenemos todo un expediente sobre el señor Negroponte público, por cierto, lo pueden buscar en internet, no es ninguna información clasificada. Lo que sí es clasificado son los documentos que el señor Peter Kornbluth del National Security Archive demostró con pruebas, documentos de los Estados Unidos, cómo Negroponte intervino directamente para armarla contra en los Estados Unidos, para armarla contra desde los Estados Unidos. El movimiento Contra, como ustedes saben, involucrado en una serie de asesinatos a sangre fría, torturados, mutilados, violados, etcétera, de acuerdo a las propias investigaciones que se han hecho en el Congreso de los Estados Unidos al respecto. Para hacer otra conexión del señor Negroponte, el señor Negroponte durante su estadía en Naciones Unidas hizo grandes amigos
con hoy opositores, con la oposición venezolana. Uno de los grandes amigos del señor Negroponte en Venezuela es el señor Milos Alcalay. Segundo, volviendo a las declaraciones que provienen de los altos voceros. El señor Peter Goss, de la Agencia Internacional, de la Agencia Central de Inteligencia, también declaró, cuando fue ratificado en su cargo, también les recomiendo que busquen el expediente de este señor Goss, cómo Venezuela representaba uno de los países con mayor inestabilidad en el 2005. Todas estas declaraciones unidas, la del señor Goss, la del señor Selig, la de Condoleezza Rice, la del señor Grossman, un nuevo actor que hemos identificado ahora, que le dijo al tiempo, nos permite delinear una política clara que pareciera venir también por el lado de la OEA, preparando algún tipo de acción a través de la OEA de modificación de la Carta Interamericana que permita la desestabilización en el país, que permita la intervención de los Estados Unidos entre nosotros, en nuestro país. Pero ¿qué es lo que le molesta tanto a los Estados Unidos de Venezuela? Que lo clasifican de inestable, de ser una amenaza, de representar una agresión, una fuerza negativa para sus pueblos. Nosotros creemos que el modelo alternativo bolivariano es hoy en día una luz para los pueblos de América Latina, para los pueblos que buscan su emancipación, y lo vamos a demostrar con cifras y con gráficos. Queremos ver, por ejemplo, mostrarles, por ejemplo, cómo durante el gobierno del presidente Chávez, el gobierno bolivariano, hemos podido lograr un crecimiento del Producto Bruto sostenido, salvo los periodos de inestabilidad propulsados y apoyados por la administración Bush. Aquí tenemos cómo durante el 99 al 2001 se consiguió una tasa de crecimiento que luego se alteró cuando entró la desestabilización política y el sabotaje petrolero, que una vez superado nos permitió recuperar la senda del crecimiento y ubicarnos en 17.3% para el 2004. Este año no esperamos una cifra de crecimiento tan alta, pero esperamos una cifra que ronda alrededor del 6% de crecimiento en el 2005, si permiten la consecución o el mantenimiento de la gobernabilidad de Venezuela en paz. Asimismo, revisando otras cifras económicas, ¿me puede pasar la lámina, por favor? La lámina. Podemos ver la disminución de la inflación durante los periodos de gobernabilidad democrática, su alteración durante los periodos de inestabilidad apoyada por los Estados Unidos, y luego la recuperación de las cifras de inflación hacia la tendencia hacia la baja cuando la gobernabilidad democrática es restituida. La próxima lámina, por favor. La tasa de desempleo muestra cifras más o menos similares. Un desempleo que ronda alrededor del 10%, es un desempleo estructural que estamos también trabajando para combatir. Durante los periodos de gobernabilidad democrática, un disparo de las tasas de desempleo durante los periodos de inestabilidad y de vuelta a las cifras alrededor del 10% durante los periodos de gobernabilidad democrática. La próxima lámina, ¿hay otra lámina? No. Para darle otros datos sobre lo que Venezuela representa para los Estados Unidos y cómo Venezuela busca mantener una relación normal con los Estados Unidos, pero va a rechazar cualquier tipo de injerencia que los Estados Unidos tengan en Venezuela. Queremos también mostrarle lo importante que es, por ejemplo, nuestras compras
en los Estados Unidos y cómo estas compras, cómo este poder de compra, cómo este poder económico de Venezuela puede afectar a los propios Estados Unidos si se avanza de nuevo en un proceso de desestabilización como el que parecieran estar propugnando. Aquí vemos nada más el gráfico de las compras combinadas de PDVSA y Citgo. En el año 2002 alcanzó 1.7 millardos de dólares. Nada más el estado de Texas, el estado del señor Bush, recibió el 41% de esas compras que PDVSA y Citgo hacen en los Estados Unidos, solamente para hablar de nuestra principal industria petrolera, porque esta cifra alcanza unos números muy superiores que les voy a mostrar ahora si evaluamos la balanza comercial en total. Hay 811 compañías que directamente se benefician de la procura de Citgo y de PDVSA en el exterior, en los Estados Unidos. Compañías que obviamente, tal como sucedió durante la única vez que Venezuela ha dejado de suministrarle crudo a los Estados Unidos, que fue durante el sabotaje petrolero del 2002-2003, estas compañías también se verían afectadas, las propias compañías estadounidenses, si los Estados Unidos avanzan una política de desestabilización hacia Venezuela, tal como pareciera indicar la ofensiva mediática que están avanzando en estos momentos. Ok. Creemos que Venezuela, la Venezuela bolivariana, el modelo que se persigue en Venezuela de independencia, nacionalista, de fomento a la participación de todos, de fomento a la industria nacional, de inclusión. Más de 1 millón de personas han podido aprender a leer y a escribir en este último año gracias a los programas sociales que adelanta el gobierno. La cantidad de personas que se han visto beneficiadas por el avance de Barrio Adentro. Las misiones educativas Sucre, que ha permitido la inclusión de gran cantidad de personas al proceso educativo superior. Demuestran que en Venezuela otro modelo de desarrollo es posible, distinto al que nos plantean las grandes transnacionales y los centros de poder elitesco de los Estados Unidos. Es ese buen ejemplo que está dando Venezuela en el mundo, que está dando Venezuela para toda América Latina, donde tenemos un Estado reforzado, con políticas nacionalistas, lo que los Estados Unidos están tratando de combatir para poder afianzar su poder imperial en toda la región. Nosotros queremos por ello hacer un llamado urgente al pueblo venezolano, a nuestros amigos en toda América Latina, a los activistas políticos, a los intelectuales, a las organizaciones sociales, civiles, políticas, a que se mantengan alerta ante esta nueva ofensiva de la administración Bush, que ya se devela a través de sus medios de comunicación social. Queremos que estén alertas, que no se dejen engañar, que no se dejen manipular por estos medios, por estos periodistas, muchos de los cuales ya la administración Bush ha demostrado que son comprados o que forman parte de toda una política, una estrategia de guerra sucia que se adelantan de los más altos niveles de poder, sobre todo considerando las personas que están al frente de estas organizaciones que manejan y avanzan las políticas. Alertas a la forma como se avanza la cobertura mediática y los mensajes que a través de los medios de comunicación de los Estados Unidos se están dando. Alerta a toda América Latina, a todo el pueblo de Venezuela, a que estemos pendientes de los signos que de allí se están lanzando. Y hacemos esta alerta pública y lo decimos de frente al mundo, a los 4 vientos, como lo ha dicho el presidente de la República ayer en el Aló Presidente, como lo estamos diciendo hoy desde el Palacio de Miraflores, porque la única manera que creemos que se cometa una terrible injusticia con Venezuela, con nuestro país, con el proceso de cambio que aquí se avanza, con la esperanza que Venezuela implica para todos los países de América Latina que están buscando ser independientes, que están buscando ser autónomos, que quieren crecimiento con inclusión social, que quieren un desarrollo nacional propio.
Es el alerta de que Venezuela pueda ser agredida, que Venezuela pueda ser intervenida y se le pueda llevar a un nuevo periodo de desestabilización que va a tener repercusiones para todos. Nosotros seguimos trabajando por construir este país, por la vía democrática, por la vía pacífica, por la vía política. Seguimos trabajando porque esas cifras económicas se mantengan, crezcan y se proyecten. Por eso los planes de desarrollo endógeno, los planes alternativos de desarrollo, los planes sociales, para que Venezuela continúe avanzando en su propio modelo, que no busca interferir en nadie, ni ser ejemplo, ni intervenir directamente en ningún otro país, ni ningún otro proceso, pero que sí busca el derecho que tienen todos los venezolanos de construir un país para sí, en paz, buscando un futuro para sus hijos. Esa es la alerta que queremos hacer en la tarde de hoy a todo el pueblo de Venezuela, a todos los países de América Latina, al pueblo de los Estados Unidos sobre la política que la administración Bush está avanzando en nuestro país y la cobertura que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación de los Estados Unidos, le están dando a Venezuela con el fin de crear matrices de opinión que siembren miedo y alerta entre la población de los Estados Unidos para justificar algún tipo de intervención en nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ministro, buenas tardes. Justamente usted está hablando de los periodistas que escriben en el Miami Herald, y en el día de hoy sale un artículo donde dicen que en Estados Unidos detuvieron un mercenario de la FARC que estaba comprando armas, y que presuntamente esta cantidad de armas, y según declaraciones de él a este periódico, iban a ser entregadas acá en Venezuela a unos supuestos integrantes de la FARC, a los que él tenía que entregarle estas armas. ¿Qué saben ustedes de este artículo? ¿Quién es la fuente? El Miami Herald. El Miami Herald es la fuente. Mire, yo le voy a enumerar, no quería hacerlo porque ya lo he hecho varias veces, pero lo voy a hacer, la cantidad de ollas que han montado. Se lo voy a enumerar, tengo más de 10 casos. El caso Granobles comenzó en marzo del 2001 con una nota del Universal de que el gobierno venezolano transportó a Cuba al miembro de la FARC, Germán Briceño Suárez, conocido como Granobles, jefe del Comando Sur, hermano del Mono Jojoy, del Comando Sur, no, del Frente Sur de la FARC, disculpen. Tanto los medios en Colombia como los medios en Venezuela le dieron un tratamiento sensacionalista a la nota. Venezuela apoya a la FARC, está sacando a sus combatientes. ¿Cuál fue la verdad? Quien fue sacado de Colombia para recibir asistencia médica a Cuba fue el guerrillero Carlos Buenahora, del ELN, un joven combatiente de 19 años, que fue efectivamente llevado por Venezuela a Cuba, pero a solicitud del gobierno del presidente Pastrana y por intermediación de la Cruz Roja. En ningún momento se le dio apoyo a la FARC para sacar a sus heridos, como lo sugirieron estos dos artículos. El caso Ballesta. El marzo del 2001, supuestamente se tomó un video de la visita del ministro de Relaciones Exteriores a Colombia, en el cual se mencionaba a José María Ballesta, quien supuestamente estaba involucrado en el secuestro, o estaba involucrado en el secuestro de secuestro masivo en Colombia por parte del ELN de un avión. Al señor Ballesta se le capturó, caso muy similar en Venezuela, antes de que algunos elementos de policías extranjeras lo capturaran. Se procesó por los medios y la justicia venezolana y luego se le fue entregado a Colombia, como deben ser los procedimientos de este tipo. El caso Bolton, el caso Bulton, ustedes conocen, muy famoso el caso del señor Bulton, que lo tenía la guerrilla, que lo hicieron en colaboración con Venezuela, que Chávez estaba detrás de eso. Resultó ser que lo tenían los paramilitares colombianos en Colombia, luego de lo cual fue devuelto a Venezuela. El caso Serna Alzate, ese es otro caso, un señor que supuestamente estaba custodiando al presidente Chávez durante su visita, una reunión que tuvo con el presidente Pastrana. El señor Alzate dijo que él
estaba allí, pero que era de la FARC y que su misión era supuestamente asesinar al presidente Pastrana. Se descubrió que el señor Alzate no tiene nada que ver con nosotros. El caso Boyer, este fue el piloto que supuestamente había dicho, testimoniado, que él llevó a insurgentes de la FARC hacia Venezuela en el avión presidencial. Recordemos cómo este caso Boyer le costó el puesto al editor del periódico El Espectador, quien se hizo eco de estas informaciones que resultaron totalmente falsas. Tengo el caso de reportes en el US News and World Report, en fin. Este caso en particular, mire, le vuelvo a repetir, Venezuela no apoya ningún tipo de irregulares, bien sea de la FARC o de los paramilitares, o de narcotráfico, o de cualquier grupo que opere en Venezuela que provenga de Colombia. Nosotros no lo apoyamos, los combatimos a todos por igual. Venezuela tiene un esfuerzo en la frontera, un despliegue militar en la frontera que casi cuadruplica el esfuerzo de la propia Colombia. Nosotros tenemos 20.000 hombres desplegados en la frontera, 4 teatros de operaciones y una serie de recursos que se invierten en la frontera para precisamente contener el desborde del conflicto colombiano sobre nuestras fronteras. Recientemente se le presentó al presidente Uribe, cuando vino, ellos enviaron una lista con los supuestos puntos donde estaba la base de no sé quién, aquí está no sé quién más, una lista completa, con las coordenadas. Fuimos a cada uno de esos sitios, le mostramos al presidente Uribe el video de cada uno de esos sitios. Uno de esos sitios estaba en la propia Colombia, quedaba dentro del territorio colombiano, no lo pudimos inspeccionar. Había otro sitio que quedaba en la sierra de Perijá, que ahí ni el helicóptero pudo aterrizar, de un acceso realmente muy difícil, intrincado, la plena selva de la sierra de Perijá. En este caso, no me extraña que estemos ante informaciones preliminares, falsedades, tergiversaciones, manipulaciones, como ha ocurrido en estos casos que ya le he dicho en el pasado. Si la FARC aterriza en pistas, como creo que dice aquí, en Venezuela, eso no está comprobado, y si eso es así, los combatimos y los detenemos como lo hemos hecho en el pasado, de acuerdo al esfuerzo que nosotros estamos desplegando. De ninguna manera. Y el Nacional se hace reiteradamente eco de este tipo de acusaciones que saca este periódico. Por eso le digo que no me extrañaría que en un futuro consiguiéramos los documentos donde el Nacional está recibiendo fondos directamente del Departamento de Estado para adelantar este tipo de opiniones. Se hacen eco de estas informaciones que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad, ni tienen ningún tipo de confirmación, la más mínima confirmación periodística. ¿Están haciendo seguimiento a esta cantidad de artículos de esos periódicos estadounidenses? ¿Van a hacerle seguimiento a este artículo, a este nuevo Nosotros le hacemos seguimiento a todo ese tipo de informaciones, no desde el punto de vista periodístico, en este caso será desde el punto de vista de inteligencia y desde el punto de vista militar. Gracias, Ruth. Ministro, yo quería saber cómo quedan los medios de comunicación social privados en este análisis, si se hizo un análisis sobre los medios de comunicación social privados, si ha entrado los Estados Unidos en una agresión directa. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional para neutralizar esta estrategia? Nosotros hacemos constantemente análisis no solamente de los medios de comunicación social privados, sino del Estado también. Y tenemos reuniones, ahorita a las 5, por cierto, hay una reunión de planificación todos los lunes con los medios del Estado para precisamente evaluar nuestra cobertura, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra calidad. Ahorita estamos empeñados en aumentar la calidad, nuestra calidad periodística, que eso implique balance, implique precisión, rigurosidad, en fin, estamos en ese proceso. Pero bueno, los medios de comunicación social privados, bueno, por ejemplo, el Universal se hace eco de los editoriales de una señora del Wall Street Journal, y lo hacen con gran fanfarria, que se llama María Anastasia O'Grady. Esta es una señora de la extrema derecha estadounidense, republicana, pero de la extrema derecha. Es una señora que justifica el golpe a Allende, que alaba a Pinochet, que justifica de alguna manera las violaciones a los derechos humanos, a la vida que se han cometido en las dictaduras del sur. Y es una señora que no tiene ningún tipo de credibilidad en la opinión pública de los Estados Unidos. Es vista inclusive como una demente, como una loca, pero como avanza opiniones destempladas, exageradas, sirve para
estos medios opositores que de alguna manera están buscando también avanzar matrices de desestabilización en Venezuela. ¿La otra pregunta cuál era? Estados Unidos ha entrado ya en una agresión directa contra Venezuela. ¿Qué va a hacer el gobierno para neutralizar esta estrategia? Además de la alerta Nosotros que usted estamos ha haciendo la alerta a todos los países del mundo ante esta campaña que se está avanzando de los Estados Unidos para aislar y deslegitimar al gobierno venezolano. Ministro, buenas tardes. Alguien que pudiera estar escuchando esto desde afuera y que también pudiera estar viendo ambas partes, la de Venezuela y la de Estados Unidos. En todo caso, usted habla de que Estados Unidos estaría intentando aislar a Venezuela, pero Venezuela, por ejemplo, en algunas acciones no podría interpretarse como que se está autoaislando. Venezuela, señorita, y en segundo lugar, tiene un comercio con los Estados Unidos, le pongo que revise esa cifra, que es superior al de España, al de Bélgica. estamos hablando en cuanto a pronunciamiento político, no en materia, por ejemplo, en este caso de comercio. Nosotros hemos dicho reiteradas veces, pues, el canciller, por cierto, debe ir para allá en estos días, creo que va al final de la semana, va para California. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos mostrado nuestra voluntad de tener relaciones normales con los Estados Unidos. Yo estuve en Washington en la embajada y para nosotros se nos hace difícil tener un diálogo directo con las autoridades del más alto nivel de la Casa Blanca. La Casa Blanca ni nos recibe, el Departamento de Estado. Hablamos por intermediarios y cuestiones. Yo creo que el esfuerzo tiene que ver fundamentalmente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, les recuerdo que estuvo aquí involucrado en un golpe de Estado, lo demuestran los propios documentos. La CIA estuvo metida en el golpe de aquí de abril, estuvo metido en el sabotaje petrolero. En fin. Ahora, por ejemplo, las declaraciones del presidente de la República en el día de ayer en su programa cuando denunció que posiblemente estarían intentando querer asesinarlo algunos grupos, ¿no?, identificados quizás con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo tomaría Estados Unidos esta declaración, por ejemplo, siendo en este caso como neutral, abogado del diablo? ¿No podría también tomarse como un realineamiento de Venezuela también hacia Estados Unidos? ¿Esta es una reacción de defensa o es una reacción en primera escala? Como le dije, nosotros no tenemos otra acción, digamos, no es que no tenemos otra acción. Nosotros queremos hacer el alerta como una acción fundamental para evitar este tipo de agresiones de los Estados Unidos, agresiones políticas, intentos de desestabilizar en Venezuela. Por eso hacemos la alerta pública, porque consideramos que es la correcta estrategia. Nosotros obviamente que ante las amenazas, que el presidente de la República, le digo además que no lo dice como retórica o lo dice en vano, hay elementos de inteligencia que apuntan hacia esto, que apuntan hacia planes para asesinar al presidente de la República. Tomamos siempre nuestras medidas de seguridad para proteger y garantizar la vida del presidente. Buenos días. Si usted puede hablar un poquito de detalles de una visita de Ali Rodríguez a la OEA en Washington esta semana para denunciar a los Estados Unidos. No. Sí, el canciller va a los Estados Unidos, como le dije, va a Washington, también va a California a unas reuniones. Hay ahorita un proceso dentro de la OEA muy interesante de cara a la elección del secretario general, de cara al esfuerzo de los Estados Unidos por adaptar la Carta Interamericana Democrática a sus necesidades coyunturales y de aislar a Venezuela. El canciller va a los Estados Unidos a llevar nuestro mensaje de país que busca un desarrollo propio en paz, un desarrollo nacional, el derecho que tenemos a desarrollar relaciones con otros países del mundo, a favor de un mundo multipolar, nuestras relaciones con China, nuestras relaciones con Rusia, ahora vamos a India, nuestras relaciones con India, nuestra decisión estratégica de unir América Latina como única forma de garantizar un desarrollo pleno para nuestros países, de desarrollar relaciones con Brasil, con Argentina, con otros países de América Latina. Ese es el mensaje que va a llevar el canciller a la OEA. Pero no es un queja formal contra los Estados Unidos, ¿no? No. Ministro, buenas tardes. Además de alertar a otros países de la población venezolana, ¿podrían tomar otras medidas posiblemente en contra de esos periodistas o medios de comunicación, por ejemplo, negarlo acceso al país? No. El gobierno de Venezuela no ha tomado ningún tipo de medidas contra ningún periodista ni contra ningún medio. Ninguno, en lo absoluto. No lo vamos a hacer ahora.
han En lo pedido... más mínimo. Yo lo denuncio públicamente, eso es lo más que nosotros vamos a hacer y lo decimos públicamente y lo volvemos a decir. Y no es nada nuevo, por eso digo, a mí no me extrañaría que tal como aparecieron estas 3 personas en Washington que reciben fondos de la administración Bush, aquí encontremos varios periodistas que están aquí, que reciben esos fondos para avanzar esas líneas del Departamento de Estado. No me extrañaría para nada, no lo puedo demostrar, no tengo las pruebas. Tengo el antecedente de que eso existe, es público en los Estados Unidos. Aquí puede suceder lo mismo, porque la forma como el reporteo de Venezuela se adelanta es tan desbalanceado, es tan antiético que no pareciera ser casual. Pareciera, además, es tan alineado con los mensajes del Departamento de Estado, con los matrices que el Departamento de Estado quiere imponer, que no pareciera ser casual, que pareciera que hay algo detrás. Precisamente por esa sincronía que estamos observando. Como la administración Bush utiliza este tipo de recursos para adelantar matrices que permita la desestabilización de esos países, como tenemos además actores políticos que ya tienen experiencia en eso, que América Latina los conoce bien, como el señor Negroponte, como el señor Oturraich, como el señor Noriega, cuya oficina adelantaba propaganda negra y fue cerrada en el año 87 por el propio Congreso, precisamente por estas razones. Ante estos antecedentes, ante estos personajes que están adelantando la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, hacemos el alerta una vez más hasta nuestro propio pueblo, ante el resto de los pueblos de América Latina y ante el mundo entero, sobre todo ante el pueblo estadounidense. Venezuela no representa ni representará jamás una amenaza ni para los Estados Unidos ni ningún otro país del continente ni del hemisferio. Venezuela persigue su propio proceso, persigue su propia democracia y un desarrollo en soberanía y en paz para garantizar la inclusión de millones de venezolanos que han estado excluidos de los procesos económicos y políticos en Venezuela. Buenas tardes, ministro. Iris. ¿Cómo está? Le voy a hacer una pregunta bien concreta en relación con lo que usted acaba de decir, que queremos, Venezuela, el gobierno venezolano, quiere mantener una relación normal con Estados Unidos, pero si no se puede interpretar, como ayer el presidente de la República advertía que de continuar con esta política de parte de los Estados Unidos, se podría cortar el petróleo, No. el suministro de petróleo. Iris, el presidente no dijo eso. Continúa, pero el presidente no dijo eso. Quiero preguntar si el gobierno estudia tomar la medida, ya que usted mismo ha dicho ahorita que Venezuela posee un comercio bien importante pues, con los Estados Unidos. Venezuela no persigue ni estudia ningún tipo de medidas de cortar el suministro petrolero hacia los Estados Unidos, en lo absoluto. El presidente de la República lo que dijo ayer fue, si a mí me matan, Venezuela entraría en un proceso de desestabilización que no le garantiza el suministro petrolero a los Estados Unidos por la reacción popular que se va a producir. Eso fue lo que dijo el presidente de la República ayer. En ningún momento amenazó ni dijo que se le iba a cortar el suministro petrolero hacia los Estados Unidos. Yo, parece que no encuentro las cifras. En todo caso, el gobierno no está haciendo una medida aquí como las esta, tengo. ministro. Mira, aquí está, fíjese. Venezuela en el año 2004 se ubicó en el puesto 16, comerciando con los Estados Unidos, imagínense ustedes, 28.921.9 de dólares. Venezuela es el puesto número 3 después de México y Brasil en el comercio con Estados Unidos. Inclusive países que tienen tratados de libre comercio, como Colombia y Chile, no llegan al nivel del comercial que tiene Venezuela con los Estados Unidos. En el 2003, Venezuela tuvo un intercambio comercial con los Estados Unidos superior a Bélgica, Arabia Saudita, India, Rusia, España y Australia. No pareciera muy lógico que un país que tiene un nivel de intercambio tan alto recibiera el trato que Venezuela ha recibido de parte de los Estados Unidos, recibiera los adjetivos que nos ha dado la secretaria de Estado Rice, que nos califica como una fuerza negativa hacia la región. Nosotros somos el tercer país que comercia en América Latina con los Estados Unidos. Ya le dije, casi 30 millardos de dólares anualmente.
Sí. Hay otros datos interesantes que también se los vamos a hacer llegar, que hemos estado investigando sobre nuestra relación con los Estados Unidos, para no hablar de la relación cultural, el intercambio que existe entre nuestra poblacional, entre nuestra gente, la gente que trabaja aquí, vive aquí o que tiene familia allá, viceversa. Bueno, señores, muchas gracias. Buenas tardes. De esta manera, entonces, concluye esta rueda de prensa del ministro de Comunicación e Información. Se trata de un análisis de los medios de comunicación de Estados Unidos que ha hecho el Ministerio de Comunicación e Información para alertar a la comunidad internacional y al pueblo venezolano sobre esta ofensiva político-mediática contra Venezuela. Consideran que haciendo la denuncia, pues es la vía más correcta, más idónea para alertar al pueblo venezolano. Ayer lo hizo el presidente de la República y hoy desde el Palacio de Miraflores lo hace el ministro Andrés Izarra. Esta es la información. Regresamos nuevamente a los estudios. Investigación llamado El puño de hierro de Hugo Chávez. En la más servil línea de propaganda negra que la que ya hemos identificado y hemos descrito. En esos 3 artículos, en esas 3 notas, no se presenta ni un solo vocero del gobierno ni del proyecto bolivariano. Los voceros que se presentan son todos de Primero Justicia. Ningún vocero del gobierno bolivariano, y en base a esa interpretación y a esas fuentes que utiliza el señor Steve Harrigan en sus notas, El puño de hierro de Hugo Chávez, adelantan o ayuda a conformar un esquema de intimidación, de miedo, de guerra psicológica, de mostrar al gobierno de Hugo Chávez como un gobierno que es una amenaza hacia los Estados Unidos a fin de preparar el terreno que justifique una futura intervención. El Miami Herald, por ejemplo, y nos preocupa profundamente, es el primer medio que utiliza la palabra guerra. Chávez se está armando para la guerra contra los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir el Miami Herald con eso? Está buscando el Miami Herald meterle miedo a su población, decir que Hugo Chávez es un gobierno que amenaza la seguridad de los Estados Unidos para de esa manera justificar videos sobre los beneficios de esa ley de educación y ser presentados estos beneficios como una noticia independiente y no algo creado por el propio gobierno, los cuales fueron retransmitidos, entre otros, por la cadena de noticias Fox. Asimismo, el Washington Post confesó a finales de enero del 2005 que su columnista Maggie Gallagher, conocido por su defensa a ultranzas de la política de Bush, había recibido $21.500 para promover dicha política. Todos estos periodistas contratados, palangristas, fueron pagados por el gobierno de Bush dentro de una práctica ya común de propaganda negra, en la cual el señor Negroponte, el señor Otto Reich, quien encabezaba la Oficina de Diplomacia Pública, el señor Noriega, que es también de ese combo, conocen muy bien. Estamos seguros que este tipo de propaganda pagada, disfrazada de información objetiva, que en los últimos días lo hemos visto en una ola de agresiones de más de 45 artículos, tiene detrás una política de propaganda de la administración Bush, de la cual uno de sus principales puntales es el Miami Herald. Sobre todo el señor Phil Ganson y sus lacayos, sus réplicas locales como el Universal y el Nacional, sobre todo el Nacional. No se extrañen que más adelante consigamos los documentos, así como conseguimos los documentos. Una investigadora hizo públicos los documentos que revelaban las conexiones entre el National Endowment for Democracy, el USAID y los golpistas del golpe de abril, que descubramos que este señor Ganson o esos señores del Nacional están recibiendo fondos del gobierno de los Estados Unidos. No estamos haciendo una acusación directa, estamos haciendo una presunción que esperamos en algún momento sea aclarada, como seguramente, o como ha quedado aclarado, el rol de los Estados Unidos a través del Mercurio para desestabilizar el gobierno de Chile, o la gran campaña mediática durante más de 7 años que adelantaron en Centroamérica,
para desestabilizar el gobierno de Nicaragua y El Salvador. Acompañado de esta campaña, hay una serie de declaraciones de altos voceros de la administración Bush, entre ellos el señor Robert Zoellick. El señor Zoellick ya lo conocemos, nos hemos visto, señor Zoellick. Con el señor Zoellick, algún tipo de intervención en nuestro país, ya hemos visto que el señor Negroponte lo ha hecho en el pasado, este nuevo zar de inteligencia, y tiene un amplio historial de este tipo de acciones. Les recomiendo, señores periodistas, y al pueblo venezolano en general, que revisen el historial del señor John Negroponte, quien ha sido nombrado Director Nacional de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos. Este señor tiene, por ejemplo, entre 1981 y el 1985, él operaba desde una base que se llamaba El Aguacate. En esta base se entrenaba a los contras y se entrenaba también a muchos de los torturadores y asesinos de los gobiernos militares del Cono Sur. En esta base militar se descubrió hace 3 años una fosa común con 185 cadáveres, 2 de ellos pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. El señor Negroponte ha sido acusado por el propio señor Leo Valladares, quien es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, quien fue el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, como el principal violador de los derechos humanos en Honduras, y lo acusó de saber el tipo de violaciones, torturas y asesinatos que se cometían en esa base. Trató el señor Zoellick de montarnos en esa trampa que se llama el ALCA. Les recuerdo que el señor Zoellick estuvo durante 4 años al frente de las negociaciones del ALCA. Ha fracasado estrepitosamente en esas negociaciones, estamos en el 2005 y el ALCA no es una realidad, dista muy lejos de ser una realidad. El señor Zoellick fue juramentado recientemente como subsecretario de Estado y en sus declaraciones el señor Zoellick enunció las líneas del discurso de la administración Bush hacia América Latina y sobre todo hacia el presidente Chávez. Asimismo, él, siguiendo la misma línea de Condoleezza Rice, quien dijo que el gobierno de Chávez era una fuerza negativa para la región, que amenazaba la democracia y que no se podía mantener indiferente a lo que Venezuela estaría haciendo. Seguido, tenemos también algo importante, volviendo a la cuestión de los medios, y me disculpan el salto, tiene que ver con la cadena de noticias Fox, quien ha lanzado 3 documentales o 3 noticias supuestamente de investigación